Bien. Muy buenos días. Les agradecemos a todos ustedes aquí su presencia y a nombre de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, así como del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, quienes hemos procurado la presencia para impartir este seminario de la doctora Sonia Valle de Frutos, pues queremos a ustedes agradecerles y a la doctora que esté aquí con nosotros presentes en este seminario que conjuntamente entre la Coordinación de Humanidades, el CUIP y el CIAL hemos organizado. Para dar algunos elementos y antecedentes académicos de la doctora Sonia Valle de Frutos, que va a dar este seminario Cibercultura y Nuevo Ecosistema Informativo, les puedo agregar que ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Comunicación, que está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, que tiene su sede en Madrid, España. De igual manera, para que tengamos algunas referencias sobre los temas de investigación en los que ha trabajado la doctora Sonia Valle, les puedo señalar dos de sus obras más recientes, particularmente dos que están aquí. Una de ellas, que incluso a los interesados ha traído un poquito, un corto número de ejemplares que, si en momento quieren interesarse en comprarlos, adquirirlos y darle lectura, ya están a la venta aquí afuera. No se desesperen, al final pueden salir o apartarlos, ¿no? Bien, un primer libro de ella se titula Cultura y Civilización, un acercamiento desde las ciencias sociales, quien está publicado por la Biblioteca Nueva allá en Madrid, España. Que este acercamiento nos va a tener una aproximación a lo que más tarde va a ser esta obra que recientemente también ya publicó, pero esto es en el año de 2010. Esta obra, que está relacionado con el tema ya de manera mucho más directa, se llama Cibercultura y Civilización Universal, hacia un nuevo orden cultural. La doctora Valle Frutos entonces nos ha traído estos y les va a hablar en buena parte de sus investigaciones, y el seminario, recordarán, se realizará básicamente en 3 sesiones. La inicial, hoy, desde este momento hasta la 1 de la tarde, ¿sí? Continuará hoy por la tarde a partir de las 4 a las 18 horas, y finalmente el 25 de noviembre, es decir, el próximo viernes, de 11 a 13 horas. Hasta hoy tenemos apuntados un buen registro de colegas. Pero a la vez de dar este seminario, también la doctora Valle de Frutos va a participar en un coloquio que organizamos en el CIAL, que es el 17º Coloquio de Investigación América Latina, Ficciones y Realidades, que mañana empieza a las 10 de la mañana y continúa el jueves también a partir de las 10 de la mañana, y tendrá sesiones matutinas y vespertinas. Ahí mismo la doctora Sonia Valle de Frutos estará el próximo jueves al mediodía en una mesa redonda donde participará en este coloquio. Le doy estos antecedentes por si quieren con ella profundizar y escuchar sus planteamientos a la par de la participación en este seminario. Bueno, yo creo que sin otro preámbulo, simplemente le damos las gracias a nombre de nuestras entidades universitarias, y la voy a dejar que inicie ya el curso directamente con ustedes. Yo me retiro, me llevo hasta mi cartelito para no incomodar aquí, y queda plenamente la doctora Sonia Valle de Frutos aquí para exponerle sus temas. Les agradecemos y bienvenida, doctora Sonia Valle de Frutos. Antes de que se vaya, quería agradecerle su presencia, doctor Santana, pero bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por haber venido, y también en cuanto a autoridades, pues a la doctora Estela Morales, coordinadora de Humanidades de la Universidad UNAM, y al director del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, Jaime Ríos, y al doctor Santana, director del CIAL también de la UNAM. Estoy muy agradecida, y espero que podamos aprovechar esta oportunidad que se me ha brindado
para poder estar aquí con ustedes. Como bien anunciaba el doctor Santana, el seminario que voy a impartir estos días forma parte de mi investigación que he elaborado en estos años y tiene como punto de partida este libro, Cultura y Civilización, un acercamiento desde las ciencias sociales, que marca una continuidad con el segundo, Cibercultura, un nuevo orden cultural, y viene a ser como la diferenciación entre lo que es la cultura offline hacia la cultura online o cibercultura. Entonces, propiamente en este seminario voy a destacar o voy a desarrollar principalmente todo el escenario que configura no solamente la cibercultura, sino también la civilización digital, que es otro de los elementos fundamentales que configuran el ecosistema informativo y, de alguna manera, el ciberespacio. Entonces, comenzamos con la sesión de hoy, en la cual podemos establecer, para llegar a cuál es el concepto de cibercultura, tenemos que tener claro en qué consiste la cultura. Pero no solamente eso, hay determinados conceptos que van hilados dentro de la propia categoría. No se puede entender la cultura sin la civilización o civilizaciones, entendidas las culturas como parte de ellas, así como las ciberculturas como parte de las cibercivilizaciones. Por otro lado, todos conocemos el fenómeno de la transculturación desde el punto de vista offline, que lo dirigiríamos hacia lo que es la cibertransculturación como un término que últimamente estoy acuñando en alguna de mis publicaciones, y sería como aquella versión online, propiamente reflejo mayoritariamente sobre lo que es la transculturación. Me parece también pertinente hacer un parón dentro o una reflexión dentro de lo que son las ciencias sociales, para poner en situación lo que es el marco de la cibercultura. Todos sabemos que la cibercultura es un fenómeno relativamente reciente, relativamente novedoso, y diríamos que poco extendido. Os anticipo una conclusión o un dato importante: solamente el 25% de la población mundial tiene acceso a Internet. Entonces, por un lado, a mí me cuesta trabajo estudiar esto. Yo soy europea, soy española, y me cuesta trabajo tener que estudiar o tener un objeto de estudio para minorías, porque realmente es escandaloso este dato, que hay que verlo de partida. Entonces, es muy importante entender lo que es la cibercultura, lo que es el ciberespacio, ver que es, como he mencionado, un fenómeno totalmente novedoso, y por lo tanto sí que se puede decir que hay una limitación grande en cuanto a cómo estudiarlo. Si bien los estudios culturales tradicionalmente han estado enfocados desde la antropología, la sociología, la comunicación social, tal y como he enfocado en mi libro, que he hecho una gran investigación sobre los principales autores, no solamente europeos, sino también latinoamericanos. En el caso del ciberespacio, en el caso del nuevo ecosistema informativo, sí que hay realmente muchísimo que investigar y pocas herramientas pertinentes, debido sobre todo al constante cambio y crecimiento que está en el cual se configura el ciberespacio. Dicho esto, sí que me gustaría comenzar mi hilo conductor, mi discurso, por el concepto de cultura que ha emanado de distintas ciencias sociales. Es mi concepto particular, para posteriormente comenzar a elaborar lo que es la cibercultura, hacer una especie de paralelismo, porque es muy importante entender cuál es la transición y entender de alguna manera cuáles son las diferencias, o si la cultura viene a ser
un espejo de la cibercultura o en qué se diferencia una de otra. El concepto de cultura, como todos sabemos, siempre ha carecido de tener un enfoque homogéneo, de tener un enfoque multidisciplinar y sobre todo multidimensional. Las culturas son variadas, las culturas son muchas, hay mucha diversidad cultural, no se puede decir que solamente hay una. Mi concepto, como ustedes pueden leer, está constituido por la cultura serían los procesos a través de los cuales los individuos comunican, crean formas de vida, comparten historia y dan sentido o conciencia de su existencia a partir de su experiencia transmitida de forma intergeneracional y espaciotemporal. Vamos a ver un poquito cuáles son los elementos que configuran este concepto, para que posteriormente, como les he comentado, pasamos al concepto de cibercultura. En primer lugar, defino la cultura como un proceso que se transmite a través de diferentes formas o lenguajes. Lo que distingue una cultura de otra son fundamentalmente los diferentes medios que utiliza para expresarse y comunicarse a través del espacio y el tiempo. Es importante entender la cultura como proceso, porque muchas veces los investigadores han realizado investigaciones en las cuales solamente se analizaba la cultura como desde el punto de vista del estatus, desde el punto de vista puntual, sin ver todo el contexto histórico que la enmarcaba. Está clarísimo que la cultura como proceso, como continuidad, la cultura siempre es una continuidad, y sobre todo desde el punto de vista offline. El punto de vista online, como veremos, no es tan continuidad, no hay esa continuidad, es más lo que es la sincronización. Y evidentemente lo que diferencia una cultura de otra son los lenguajes por los que se transmite. No es lo mismo una cultura oral, en la cual la oralidad es la que se manifiesta y se transmite toda esa memoria, todo ese modo de vida, a utilizar un lenguaje visual, que ese sería el que mayoritariamente está predominando a nivel internacional, lo que Martín Barbero llamaría la visualización de la cultura, la lengua escrita, aquella que la memoria puede estar documentada y se puede archivar gracias a la escritura, no la oralidad. Fijaros la diferencia. Y diría que en el último lugar estaría el lenguaje multimedia, que eso es realmente el lenguaje que incorpora el ciberespacio. Ese es el lenguaje novedoso en el cual el usuario se mueve, y es lo que daría esa particularidad con respecto al nuevo ecosistema informativo. En segundo lugar tendríamos la cultura como forma de vida en el sentido que otorgan los antropólogos. Cada uno de los elementos que configuran mi concepto derivan de cada una de las ciencias sociales, tanto de la antropología, la sociología y la comunicación social. Desde el punto de vista de los antropólogos, siempre han considerado de forma genérica la cultura como forma de vida, que se desarrolla a partir de crear diferentes modos y medios de vida que permiten relacionar a los seres vivos de una forma peculiar, dando un sentido particular a su existencia. Es decir, la cultura se diferencia una de otra a través de las costumbres, de cómo se transmiten. Si esas costumbres, en el caso de la cibercultura, a través de qué herramientas se están incorporando, se están proyectando, y a través de qué tipo de flujo informativo está generando esa forma de vida. Que de alguna manera sí que tenemos el concepto o la unidad más pequeña, que sería la comunidad, en el caso de la cultura offline. Y en la cultura online tendríamos, como vamos a ver posteriormente, lo que son las comunidades virtuales y sobre todo, en excelencia, las redes sociales, que dedicaremos el último día del seminario, el viernes. Y con el tema de las comunidades virtuales dedicaremos lo que es el caso de la blogosfera, esta tarde a las 4. Por otro lado, tenemos la cultura como historia compartida en el sentido dado por los historiadores, es decir, una historia colectiva. Tal y como apunta Brodel. Brodel es uno de los mejores historiadores franceses, al afirmar que la historia no es el relato de los acontecimientos, como tampoco es solamente la medida del hombre y del individuo, sino de todos los hombres y de las realidades de su vida colectiva.
Esto sí que es importante, porque la historia se ha escrito siempre para minorías, tradicionalmente, para los reyes, para las élites. Entonces, ¿cómo cambia el concepto de historia desde el punto de vista de la cibercultura? La historia se hace mayoritaria. Todo el mundo puede disponer de una herramienta fácil para poder comunicarse, para poder transmitir su propia cultura y al fin y al cabo crear una historia como nunca, una historia colectiva. En ese sentido sí que es un cambio totalmente radical entre el mundo offline y el mundo online. Ahora sí que se puede crear una verdadera esfera democratizadora en la cual la historia no sea solo para élites. Aquí ya los usuarios ya no son lectores, sino también pueden ser creadores, productores, el pro-consumer, como veremos posteriormente. Entonces la historia se hace global y se hace desde un punto de vista más horizontal, no vertical. Por otro lado tenemos la cultura como la fuente donde emana la identidad o conciencia de sí mismo a partir de las elecciones y acciones que las personas van haciendo y creando desde la experiencia. En palabras de Bell es un norteamericano, la experiencia es la gran fuente de la autoconciencia, la confrontación del yo y con los otros. Eso es lo que ha sido tradicionalmente. Las identidades han sido de alguna manera siempre no tanto exclusivas, no tanto inclusivas, perdón, sino exclusivas. Es importante el cambio que ha aparecido en el ciberespacio con respecto a la cultura, el flujo comunicativo tan exponencial que ha surgido desde la creación de la red, ha permitido que las distintas culturas crean y tengan una autoconciencia de sí mismas. Ha habido una revitalización de la identidad cultural. Empezando, por ejemplo, con el caso de América Latina, con todas las comunidades indígenas, con todas las comunidades étnicas, que de repente ven que pueden expresarse. Tienen herramientas para que, de alguna manera colectiva, todo el mundo pueda escucharles. Eso sí realmente es un cambio radical en el concepto de cultura y en el concepto de cibercultura. El concepto de identidad, cómo cambia, online y offline. Por otro lado tenemos la cultura desde el marco de la comunicación social, en el sentido de que la comunicación de una sociedad está marcada por los procesos culturales que la constituyen y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que una cultura que no se comunica es una cultura muerta. Una cultura no se desarrolla más que a través de la transmisión de sus valores, de sus creencias, de sus actitudes, y es como de alguna manera se desarrolla. ¿Qué ocurre con el ciberespacio? Pues es realmente una oportunidad para que es un marco de comunicación en el cual todas las identidades, todas las comunidades se pueden comunicar y pueden transmitir su cultura de una forma horizontal, de una forma incluso universal. Pero como digo, como comentaba al principio, siempre desde un punto de vista minoritario, solo para aquellos que tienen acceso a Internet y son nativos digitales. No todo el mundo dispone de esa alfabetización digital, no todo el mundo es capaz. También, o sea, uno puede tener acceso a Internet, una sociedad puede tener acceso a Internet, pero otro elemento fundamental es el saber utilizar las herramientas que dispone el ciberespacio para poder transmitir esa comunicación. Por otro lado, para que una comunicación pueda llevarse a cabo eficazmente es necesario que exista una base cultural común, capaz de compartir unos valores que permitan la viabilidad de la codificación y descodificación de los mensajes, es decir, de la comprensión. Este es un apartado muy importante, sobre todo desde el punto de vista informativo, por la inmensidad de problemas que ha habido en determinadas circunstancias comunicativas por la mala comunicación debido a que no ha habido un fondo común cultural. Véase, por ejemplo, todo el conflicto que ha habido con Arabia y con Europa. Me estaba acordando el caso, que yo he estudiado muchísimo, de una publicación que se realizó en un periódico danés, el Jyllands-Posten, en el cual aparecían las caricaturas de Mahoma con un turbante en forma de bomba. Eso clamó al cielo por parte de los árabes y se puso en discusión lo que era la libertad de expresión. Vimos que ahí no había un fondo común, no había comprensión. No había comprensión. Entonces, bueno, pues hubo una revancha por parte del mundo árabe que se levantó. Hubo quema de banderas danesas,
toda la Liga Árabe se unió contra Europa, de alguna manera, y vimos todo el conflicto, el concepto de religión que teníamos nosotros, el concepto de libertad de expresión tan diferente, que aunque había comunicaciones, y en el mundo global se podían transmitir, evidentemente no había una base común y no había una comprensión. Así como puede ser en el caso de España como puente de Europa con respecto a América Latina, que ahí sí que hay una base común. Ahí tenemos todos los elementos de lo que sería el concepto de cultura, y pasamos a los diferentes conceptos que hay de cultura digital. Cultura digital que todavía, bueno, pues hay diferentes formas de denominación. Unos lo llaman cultura digital, otros autores lo llaman cibercultura, que procede del término cibor, de cuerpo, sin cuerpo. Como veremos un poco cuál es el pensamiento del ciberespacio, ¿no? La civilización de la mente, donde da igual el cuerpo, la raza, etc. Martín Barbero es un español, pero que digamos que es colombiano. Lleva toda su vida en Colombia, es un comunicólogo muy, muy importante, que ha investigado muy bien todos estos procesos de la cibercultura. Hago un inciso, a mí tengo una predilección especial por todos los latinoamericanos, ya desde el punto de vista de los estudios culturales, como de la cibercultura, aunque sea una minoría en América Latina con respecto al acceso a las tecnologías, pero yo creo que dada la diversidad en América Latina, tienen como un punto de vista bastante apropiado para acertar sobre qué es todos los estudios culturales, incluso más que los propios europeos. Yo los he tenido siempre como un reflejo importante. Hay comunicólogos muy importantes en el espacio latinoamericano. Vamos a ver en estos conceptos de cultura que he estado eligiendo que hay diferencias propias entre cultura y cibercultura. Vamos a ver cuáles son los elementos propios, pero en algunos casos no hay no es tan radical la separación entre una y otra, porque evidentemente una puede ser el reflejo de la otra. Según Martín Barbero, la cultura digital se refiere a aquellas modalidades de interacción con redes de información que las comunidades eligen y desarrollan, de las transformaciones que su uso introduce dentro de la vida colectiva y de los nuevos recursos, tanto técnicos como humanos, que son requeridos para hacer estas interacciones socialmente creativas y productivas. Es bastante larga, es un poco como la mía, como la anterior que yo he puesto, que uno intenta como investigador integrar todos los elementos y a veces uno se pierde, ¿no? El doctor Barbero indica algo, una vertiente especialmente importante que le ha dado el carácter de un nuevo orden cultural al ciberespacio, y es la interacción. La interacción es fundamental en todos los sentidos, hablando sobre todo de las comunidades, como he comentado antes, su forma de expresarse, la forma en que el usuario, a través de interaccionar con otros usuarios, va creando determinados espacios. No solamente los usuarios se comunican entre sí, como si fueran masas entre comillas, sino que también da opción para interactuar con los medios de comunicación. Fijaros, os voy a poner un ejemplo, los medios de comunicación tradicionales normalmente solo han tenido como base de interacción las cartas al director. Solamente ese era el punto de interacción. Fijaros cómo se ha desarrollado el periodismo online. La inmensa forma de poder interactuar el lector, el usuario, que diríamos, ¿no? Porque el usuario también utiliza multimedia, no sería correcto denominar lector, a través del foro, a través del chat, a través de la entrevista virtual, lo que se llama la denominación los cibergéneros. O sea, la interacción es una herramienta fundamental. Diríamos como base habría que partir del hipertexto, la hipertextualidad. Esa forma de vincular una página con otra es lo que permite realmente la interacción entre todo lo que es el ciberespacio. Esa interacción crea, curiosamente, Martín Barbero utiliza también el término vida colectiva, que lo había utilizado yo dentro del elemento de la historia o de la antropología. Crea nuevas formas de vida colectiva. Lo vemos claramente con
con todos los movimientos sociales, que tienen una fuerza especial, incluso para, de alguna manera, derribar hasta poderes. Tenemos todos los casos, actualmente no hay que ir muy lejos a la historia, de todo el Magreb, lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, hay un campo de investigación muy grande sobre qué papel están jugando la cibercultura, todos esos movimientos a través de las nuevas herramientas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué suponen las redes sociales en ese movimiento, ese derrocamiento, ese paso de la dictadura a lo que sería el principio de la democratización? Muy duro, como estamos viendo en las imágenes esta mañana, estaba viendo el caso del levantamiento que ha habido en Egipto, ¿verdad? Toda la masacre, esa represión que es tan dura de encontrar esa cultura democrática para que se llegue a una estabilización. Y por otro lado, ya hablando de política, esa vida colectiva, esos nuevos recursos que tiene el usuario para que el medio de comunicación deje de ser intermediario. Evidentemente estaba mirando, Chávez se está comunicando por Twitter. Ahora mismo el usuario va directamente al Twitter de Chávez y no utiliza para seguirle continuamente, y no es necesario el que vaya al medio de comunicación como intermediario. Se salta al periodista. Esa es una de las conclusiones que vamos a ver, y que es un fenómeno totalmente interesante. Y desde el punto de vista de la comunicación, salta barreras. Es un poco una de las conclusiones. En el ecosistema, las nuevas herramientas nos permite una comunicación horizontal, nos permite romper la verticalidad entre élites y masas, pero sobre todo desde el punto de vista mediático. Eso es una auténtica revolución. E incluso los propios políticos, que ya se quieren comunicar con el electorado directamente. Lo hemos visto en las elecciones españolas, el domingo. El blog que tienen los políticos es que quieren la comunicación, ya no quieren el medio de comunicación, la prensa, es decir, este es mi periódico ideológicamente, que lo manejo yo, que lo manipulo, la ideología, ¿no? Sino que ya ese salto que comienza a existir es como un acercamiento entre la élite y el usuario, ¿no? Eso es radicalmente diferente, eso es realmente crea un nuevo orden informativo dentro del ciberespacio. Tenemos también la definición, el concepto de Rodríguez, que entiende la cultura digital como las costumbres, valores. Fijaros que es un concepto muy parecido a lo que sería la cultura offline. Costumbres, valores, usos y maneras de ver el mundo que se empiezan a imponer en la actualidad, dada la expansión de una nueva situación cognitiva que se configura básicamente por procesos como la digitalización de todos los contenidos, la interconexión de todas las redes y los efectos globalizadores de Internet, y en general de las nuevas tecnologías de la comunicación, satélites, telefonía celular, etc. Aquí hay algo importante, y es, según este autor, maneja ese elemento que yo he utilizado con respecto a los antropólogos, el modo de vida. Él no lo denomina así, él dice costumbres, valores, usos y maneras de ver el mundo. Es como un híbrido, realmente, entre lo que sería la cultura offline con la cultura digital, que tiene sus propios modos, sus propias costumbres en cuanto a comunidades virtuales y en cuanto a esa transmisión de todos. Y otro de los ejes importantes con respecto al nuevo orden cultural, del nuevo ecosistema informativo, hemos comentado antes, era la interactividad gracias al hipertexto, a la hipertextualidad, comunión de distintos nodos dentro de la red, y otro de las vertientes importantísimas, la digitalización. Esa es otra de las razones por qué he elegido estos diferentes conceptos de cibercultura. El proceso de digitalización de documentos es realmente otra de las características, diríamos que revolucionaria. El que todo el mundo que tenga acceso a Internet pueda disponer de acceso a base de datos, a documentos que se digitalizan, esa recuperación de información, esa forma de cuidado de los documentos que antiguamente se archivaban en papel, ese proceso a la digitalización, ya no solamente del papel, sino también de otros instrumentos como pueden ser en Radio Nacional de España, me estaba acordando el proceso de digitalización que ha costado muchísimo,
pero se ha ido haciendo. Eso lo que ha permitido es que a nivel de herramientas se pueda realmente conservar la memoria histórica, se pueda conservar las culturas a largo plazo. Es una forma de conservar, es una forma también sin peso de transmisión de la cultura, que es también fundamental. Y también la convergencia digital que permite, como dice el doctor Rodríguez, la interconexión de todas las redes y efectos globalizadores. La cultura digital no se trata de una forma de cultura que acaba con la anterior, es un poco mi mensaje fundamental, o que la absorbe hasta anularla, sino que la tecnología digital, además de lo nuevo que aporta, modifica todo lo existente hasta cualificar a la cultura en su conjunto. Es decir, yo considero que hay una especie de transición e incluso de trayectoria. Dentro de los investigadores de la historia de la evolución de las tecnologías, siempre una de las corrientes era que cada vez que aparecía una tecnología nueva iba a sustituir la anterior. Y ejemplos claros era pues el reloj analógico, el reloj digital iba a sustituir el reloj analógico. O por ejemplo, la aparición del DVD iba a desaparecer el que un usuario no fuera al teatro. Evidentemente no ha desaparecido, o sea, la cultura real sigue existiendo. Entonces, por lo tanto, la cultura digital no va a anular en ningún caso la cultura real. Yo creo que no podemos perder la referencia en ese sentido. El resultado de todo ello es que también se viene denominando cibercultura, que se puede concebir como la compleja realidad a la que van dando lugar las transformaciones tecnológicas actuales, cuyos efectos van extendiendo reticularmente por todos los ámbitos de nuestra vida. Es un poco el ejemplo que he puesto con el cine, con el teatro, sin ir más lejos, con la educación online. Yo estoy dando clase online, curiosamente. Estoy en una universidad, afortunadamente es joven, es pública, no sé si la conocéis, la Universidad Rey Juan Carlos, y disponemos de una tecnología puntera a nivel español, y estamos abriendo toda esa educación online que de alguna manera viene a sustituir en parte a la educación tradicional, pero no lo puede sustituir. O sea, cuando hemos hecho el plan de estudios hemos visto que el enseñar una cámara o un plató de televisión, ahí no se puede hacer de forma digital. Hay que entender, hay que ir de forma presencial. Entonces, no, yo creo que no hay que ser radical y decir, bueno, es que la educación online va a sustituir la presencial, para nada. Aunque tenemos evidentemente muchísimas herramientas para poder hacer una clase online en la cual participen los alumnos de una forma interactiva. Tenemos herramientas pues, como Skype, por ejemplo, que todos conocemos, ¿no? Los conceptos cultura y cibercultura tienen como objeto de estudio las comunidades y redes y presentan como condición el aspecto colectivo propio de cualquier agrupación humana, que es un poco lo que comentábamos antes. El concepto de cultura virtual pone el énfasis en los medios. Hemos dicho que cada cultura, sobre todo el ciberespacio, está marcado por lo que es la multimedialidad. Ese ha sido, junto con la interactividad que he mencionado antes, la hipertextualidad, la digitalización y bueno, pues este aspecto dinámico de la red y sobre todo de los medios, la multimedialidad, esa combinación entre lo que es el texto, la multimedialidad, todos sabemos que es la unificación de medios, ¿verdad? Entre lo que sería el texto, el audio, el soporte audio y el soporte imagen, que es además un soporte muy utilizado dado las nuevas tecnologías. Ahora es muy fácil tener un smartphone, lo que es un teléfono inteligente, en el cual bueno, pues uno tiene acceso a internet, uno hace una grabación y la cuelga en YouTube. Así de sencillo. O un periodista va pues lo mismo, con un smartphone a cubrir pues los acontecimientos del Magreb que ha ocurrido, y de hecho estaba yo leyendo e incluso decían, bueno, pues van a sustituir al propio cámara, ¿no? Ya no hace falta ir con la cámara tan grande. ¿Cómo vamos a enseñar a los estudiantes de periodismo esa cámara, ¿no? Y si ahora a lo mejor hay otra tecnología que tiende sobre todo a la miniaturización, ¿no? Tecnológica que dispone y cualquier persona
Hemos visto incluso en Haití, ¿no? Todos los usuarios cómo se hacían periodistas con estas nuevas tecnologías. Entonces, bueno, como decía, el énfasis en los medios, dependiendo de los medios, el aspecto dinámico que propicia la red a través de los múltiples tipos de interacciones, tanto internos como externos, con la propia cultura y, en consecuencia, pues todas las transformaciones que conlleva. Este último aspecto es especialmente remarcado por la mayoría de los estudiosos de las ciberculturas. Los conceptos de cultura, por otro lado, suelen hacer hincapié en los resultados, en los logros, en las creaciones sociales, como los modos de vida de entidades, y en la realidad ambas culturas son dinámicas y producen transformaciones a pesar de que los ritmos puedan ser desiguales. Evidentemente, la red, otra de las ejes fundamentales que ha marcado el antes y el después, ha sido la simultaneidad en el tiempo. El tiempo ha cambiado radicalmente. El tiempo ha pasado de ser histórico, el tiempo y el espacio, a ser ahistórico. El tiempo virtual, sincrónico. Eso sería un poco el cambio radical. Como os comentaba al principio, es importante que tuviéramos claro el concepto de cultura, el concepto de cibercultura, el concepto de civilización como ese marco de agrupaciones culturales, y por otro lado estaría lo que es el ciberespacio, entendido como aquella civilización digital. He rescatado algo que se había olvidado entre los autores, y es la Declaración de Independencia del Ciberespacio, que fue creada de alguna manera por aquellos expertos que tuvieron que ver en la creación de la red, y en determinados momentos sociales, en determinados momentos artísticos, que ahí sí que veían el ciberespacio como una auténtica esfera democrática. Siempre hemos visto la dominación y la resistencia, la asimetría en los poderes, el norte y el sur. De alguna manera, con el ciberespacio sí que la dirección de las informaciones se va a basar de forma unidireccional a multidireccional. El ciberespacio va a permitir la comunicación de todos. Vamos a ver que de alguna manera es un poco idealista, pero sí tiene parte de razón. Yo diría que una si tuviéramos que ver, como estoy intentando expresarme, de los pasos radicales que nos está permitiendo el ciberespacio, uno de ellos es eso, ¿no? El deseo, como decían estos autores, de crear una civilización más humana en una red al alcance de todos, con el valor de la libre expresión donde se refleje la diversidad humana y la libertad cultural. Esto es un aspecto realmente muy importante en cuanto al respeto de la diversidad cultural, al respeto en que cualquier comunidad cultural pueda expresarse a través de un blog y de forma incluso gratuita. Eso es otro de los cambios, la gratuidad en el ciberespacio, y todo el mundo se expresa. En la propia declaración decía: el ciberespacio está formado por transacciones, relaciones y pensamiento en sí mismo, que se extiende como una quieta ola en la telaraña de nuestras comunicaciones. Nuestro mundo está a la vez en todas partes y en ninguna parte, pero no está donde viven los cuerpos. Por ello hablan de la civilización de la mente. Es curioso lo que dice posteriormente: estamos creando un mundo en el que todos pueden entrar, sin privilegios o prejuicios debidos a la raza, al poder económico, la fuerza militar o el lugar de nacimiento. Fijaros que es un mensaje realmente esperanzador a nivel cultural. Esto es la primera vez que puede ocurrir, por lo menos yo diría, no es que ocurra, es que tenemos las herramientas, aunque seamos una minoría en el mundo, pero que esa se puede realmente, se va a extender mundialmente, pero es la primera vez que uno puede expresarse independientemente de la raza. Nadie tiene que verte el color cuando uno está escribiendo. Estamos todo el tiempo manejándonos a través de la mente, a través de crear un colectivo, independientemente de todas esas fronteras que nos han ido marcando y que de alguna manera, de forma offline, nos marcan a la hora de vernos, independientemente, ¿no? Decían: estamos creando un mundo donde en cualquier sitio puede expresar sus creencias, algo fundamental.
Fijaros toda la represión a nivel religioso que ha habido históricamente, la represión de religión, la represión de la raza. Estamos creando un mundo en el que cualquiera en cualquier sitio puede expresar sus creencias sin importar lo singulares que sean, sin miedo a ser coaccionado al silencio y al conformismo. Nuestras identidades no tienen cuerpo. Fijaros, no sé quién se maneja con Second Life, en el que incluso uno puede cambiar de identidad. Fijaros la magia del ciberespacio. Nuestras identidades no tienen cuerpo, así que a diferencia de vosotros, ahí se está refiriendo a los poderes, como diciendo, no vais a poder con nosotros, con el ciberespacio. La dominación de vosotros, el imperialismo, ellos se refieren al imperialismo. Con el ciberespacio vamos a luchar, porque aquí no nos ven quiénes somos. A diferencia de vosotros, no podemos obtener un orden por coacción física. Creemos que nuestra autoridad emana de la moral, de un progresista interés propio y del bien común. Tenemos una civilización de la mente en el ciberespacio que sea más humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos han creado antes. Es también incluso pues eso, el cambio del concepto de política. Pero aquí hacemos un poco las salvedades del ciberespacio. Esto es como un poco la leyenda rosa también, ¿no? Que sí que se puede ir desarrollando. Yo diría pues que tenemos las tecnologías suficientes, incluso se están desarrollando a un nivel exponencial lo que es toda la mejora y la innovación. Por un lado vemos que la civilización digital no presenta fronteras tecnológicas internas que limiten la cantidad, eso es otra de las cosas importantes, la cantidad de información para albergar en la red. La red tiene aproximadamente 1 millón de millones de páginas. Fijaros, el cerebro humano tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, escribe Kelly. Kelly es de la revista Wired, es una de las revistas más importantes a nivel de cibercultura, en su último libro, que dice lo que quiere la tecnología. Es la capacidad ilimitada de información que puede albergar el ciberespacio. Otra de los elementos cruciales, fundamentales. Ya no tenemos esa limitación del papel, esa limitación del tiempo en televisión, ¿no?, que teníamos antes. Ahí sí que hay una frontera, más allá del tiempo, más allá de la capacidad física. Ya no es lo físico, ya es lo digital. Eso es otro de los cambios radicales. Cada neurona biológica tiene vínculos sinápticos con otras miles de neuronas, mientras que cada página web en promedio se enlaza con otras 60 páginas. Esto equivale a 1 millón de millones de sinapsis entre las páginas estáticas en la red. El cerebro humano tiene alrededor de 100 veces ese número de enlaces, pero el cerebro no duplica su tamaño de enlaces cada determinado número de años. La máquina global sí. Es decir, es ilimitado. El cerebro puede desarrollarse de forma limitada con la sinapsis. La sinapsis se refiere a la interacción entre neuronas, y la sinapsis en el caso del ciberespacio se referiría a esa red distribuida que va de los nodos y permite la multimedialidad a través de los hipertextos. Un grupo de nombre World Wide Web Foundation, esto es novedoso, fundado por Tim Berners-Lee, uno de los padres de Internet, trabajan para descubrir qué tan grande es el Internet con una cifra con mayor certeza, porque realmente ha habido distintos investigadores en cuanto a ver la capacidad de información que han tenido. El Web Index se supone que será la primera medición multidimensional del impacto de la web en las personas y en los países en el mundo. Cubrirá un enorme número de países desarrollados y en vías de desarrollo, hecho que realmente está ausente en muchas de las investigaciones, lo que permitirá con el tiempo la comparación de tendencias y la comparación del desempeño entre los países. Si bien vemos que no hay fronteras en cuanto a la capacidad de la información de forma ilimitada, sí que vemos que puede haber fronteras tecnológicas en el sentido a la desigualdad en la distribución con respecto a la participación, en cuanto al acceso a las nuevas tecnologías, y no solo eso, sino al acceso a aquellos usuarios que tienen un conocimiento de la herramienta que les permita comunicarse con otros usuarios, porque ese es otro de los límites. Internet World States
es una de las fuentes gratuitas en las cuales, para bien o para mal, porque yo me gusta que las estadísticas las cojamos un poquito entre comillas, sobre todo porque luego a veces no se pueden hacer análisis comparativos ni en el primer mundo ni en el tercero, el índice de desarrollo humano, bueno, podemos hacer una crítica muy grande y que no es justo equiparar a determinados países con determinados indicadores. Hago esa salvedad. Pero bueno, Internet World States tiene la virtud de que al menos hace trabajos a nivel global y a nivel actual. Son trabajos muy actuales. Eso es una también de las vertientes del ciberespacio, ¿no? La actualidad, la continuidad, la actualidad continua. Según esta fuente, del 2009 al 2010, el número de usuarios de Internet en el mundo pasó de 360 millones en 2000 a 1.733 millones en el 2009 y a 1.966 en 2010, con un crecimiento del 444,8%. Lo importante del dato es el que he dicho al principio del seminario. Tan solo el 25% de la población mundial tiene acceso a Internet. En cuanto al crecimiento de usuarios entre el 2000 y el 2009 por áreas, en primer lugar se encuentra Oriente Medio, le sigue África y en tercer lugar América Latina. Ahí podemos tener el tanto por ciento de los usuarios de Internet. En cuanto a la distribución por regiones mundiales, tenemos el 44% en Asia, le sigue Europa, Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe con un 10%, un 10,3%. África, un 5,7%, fijaros que es quizás el lugar minoritario y por lo tanto tampoco podemos decir en cuanto a las rebeliones que ha habido que las redes sociales sean un poco las causantes de la rebelión, cosa que los medios informativos, sobre todo occidentales, o sea, han englobado esa cifra y yo creo que hay que detenerse y decir en África solamente es un 5,7%. Os he puesto las cifras de la Unión Europea. Vemos Alemania, que tiene un 65%, Inglaterra con un 55%, Francia, Italia, y luego estaría España con un 29%, Polonia, Holanda, Suiza, Bélgica, Rumanía. En cuanto a América Latina, he utilizado una fuente. Yo, por el conocimiento, no es que haya muchas, o bueno, pero por lo menos sí que las hay, y una de ellas es el Latinobarómetro, que conoceréis todos ustedes. Otra de las estadísticas que suelo manejar en cuanto a Internet son todos los estudios que hace la CEPAL. Entonces, bueno, yo todo lo considero entre comillas, pero son las fuentes que tengo y que para mí me llama la atención. Según el Latinobarómetro, un 59% de la población latinoamericana dicen no haber usado nunca correo electrónico o haberse conectado a Internet. Un 6% dice que sí lo ha hecho, pero casi nunca lo hace. Asimismo, un 20% declara que sí lo ha hecho ocasionalmente, mientras que un 13% todos los días. Solo un 2% no responde. Es bastante significativo. Es bastante significativo. Por eso es que estos datos para mí son muy importantes, porque podemos hablar de la cultura global y hay que aterrizar. Hay que aterrizar. Y decir, bueno, pues la cultura digital es una cultura potencial, que se puede desarrollar, que tiene muchas herramientas, pero bueno, vamos a partir de que ¿quién tiene acceso a Internet? ¿Quién ha tenido, si no ha usado el correo electrónico, no sabe lo que es el correo electrónico, no se ha conectado, no ha ido al cibercafé? Pero hay un dato que yo creo que es más esperanzador. Estos datos son del Latinobarómetro del 2010 y los últimos que he conseguido son del 2011. El 78% de los latinoamericanos tiene teléfono celular. Esa es una cifra muy optimista, muy optimista. Para bien y para mal, porque yo realmente no aparece en el Latinobarómetro, pero yo me pregunto, bien, los latinoamericanos tienen teléfono celular, pero ¿qué tipo? ¿Un smartphone con acceso a Internet o un teléfono no inteligente en el que solo se utiliza para comunicarnos? Entonces, bueno, esa respuesta no la tenía en el Latinobarómetro. A mí me hubiera gustado tenerla porque hay que discernir, ¿verdad? O sea,
lo positivo del teléfono celular es que, bueno, pues estamos más comunicados. Eso evidentemente crea más comunidad, crea más cultura, más unión entre culturas. O sea, en ese sentido sí que es positivo que un 78% lo dispongan. Pero claro, como digo yo, quien tiene un iPhone o un BlackBerry, como diríamos, yo prefiero decirlo sin marca, el smartphone, que es el teléfono inteligente. El 89% de los que no tienen teléfono celular vienen de hogares donde la educación del padre es básica o menos que básica. Según el informe, los niveles de pobreza ya no son impedimento para estar conectado a través de las culturas, si bien al mismo tiempo la pobreza sigue siendo el mayor impedimento a la inclusión. Había un mensaje que a mí me llamaba la atención, y era que en el Latinobarómetro decían que, bueno, pues que los pobres ya no solo iban buscando un plato de comida, sino que incluso les importaba más tener un teléfono móvil, y que, bueno, pues que la brecha digital que estaba desapareciendo. Los últimos datos del último Latinobarómetro, que de alguna manera son más esperanzadores, o tienden a decir que la brecha digital desaparece por el uso del teléfono, con respecto a lo que era el Latinobarómetro del año pasado, del 2010, que en el cual, bueno, pues era muy pesimista. Entonces, como digo desde el principio, hay que tomar siempre las estadísticas entre comillas, y bueno, pues no nos dan todas las respuestas, pero es significativo. O sea, al fin y al cabo nos tenemos que manejar con estadísticas para orientarnos. No podemos hablar, pues eso, del aire, ¿no? y de lo que uno cree, no, sino, bueno, pues de los pocos datos cuantitativos. Los tenemos que manejar también dentro de lo cuantitativo para interpretarlos hacia lo... en cuanto al... Dentro de los datos sobre América Latina, el uso más frecuente de Internet es para buscar información, el 25%, el uso más frecuente es para correo y Messenger, con el 23%. Argentina, con el 43%, es el país donde la gente usa más Internet para información, y Chile es el país donde se usa más para correo y Messenger. Los países que menos usan correo son Honduras, Nicaragua y Guatemala. Los países que menos usan Internet para información son también Honduras y El Salvador. He cogido el dato separado de México, porque estamos aquí. En México el uso de Internet para búsqueda de información es del 20%, frente al 18% que lo hace para correo y Messenger. Este es otro dato, este dato viene de... Llegué el viernes a México y estuve mirando los periódicos y curiosamente salían datos sobre los jóvenes mexicanos. Y bueno, pues a mí me parecía estupendo, ¿no? el enterarme también de los últimos datos que aparecían aquí. Estaba en el periódico El Universal y decía que el 69,5% de los jóvenes mexicanos de entre 12 y 29 años de edad sabe utilizar Internet, en comparación con el 60,8% que se registró en el 2005 de acuerdo a la encuesta. El 28,5% indicó que tiene acceso a la web en su casa, es un dato importante. En el 2005 el porcentaje fue del 20,1%, mientras que en el 2000 apenas fue el 6,2%. Del 38,5% al que se le preguntó cuál era su red social favorita, el 88,2% eligió Facebook. Twitter solo lo alcanzó el 4,1%. En general, tanto hombres como mujeres coincidieron en que las redes sociales son el principal uso que le dan a la web, aunque también destacaron que la emplean para buscar y recibir información, además de chatear. Curiosamente, venía en el avión leyendo La Vanguardia, que es un periódico catalán, y aparecía también un artículo sobre los jóvenes que trabajaban, que utilizaban la red, y decía, en España. No he puesto los datos porque no eran tan... no aparecían datos así en cuanto a cuántos jóvenes españoles tenían acceso a la red. De hecho, el informe mexicano era más completo. En el otro, bueno, pues aparecía la tipología de redes sociales que utilizan los jóvenes, pero decían que realmente son los nativos digitales. Ellos nacen con la tecnología. Hay una brecha, yo diría que intergeneracional. Los jóvenes ya han nacido con la red. Tienen acceso a Internet, saben utilizar el ordenador. Eso es toda una esperanza. Y ponían de titular el artículo, los jóvenes viven en la red. Viven. O sea, con la preocupación de los padres de que decían, bueno, se meten en la habitación y están ahí con sus smartphones chateando,
de forma simultánea todo el tiempo comunicándose, ¿no? Otro de las fronteras que yo también veo en el ciberespacio y que de alguna manera también está haciendo un nuevo orden cultural es relativo a las lenguas, al tanto por ciento dónde está el español, dónde está el inglés, porque realmente estamos utilizando unos lenguajes, ya no solo el lenguaje multimedia como herramienta, sino también el lenguaje como universo. También utilizo estas fuentes que os he comentado antes de Internet World Stage. Por un lado, el número de usuarios de Internet que utilizaban el inglés ha pasado de 478 millones a 536. Internautas que usan el chino pasó de 384 millones a 444, y de 137 millones de usuarios que utilizaba el español para comunicarse en 2009, mientras que en el 2010 eran 153,3 millones de usuarios. El 5,5% el japonés en el 2009 y el 78 millones el francés. La gráfica está claro, todos los expertos y todo el mundo coincide, el inglés es la lengua franca, si todos entendemos lo que es la lengua franca de Internet. Es la lengua franca, así como a mí me gusta mucho comparar cuando en la época imperialista, ¿no? En la época imperial sí que se crearon lenguas francas. El español fue una lengua franca con respecto a América Latina, el inglés también con las colonias angloparlantes, y es curioso, por ejemplo, en el caso de Asia no se creó lengua franca, lo que no permitió que las determinadas culturas indígenas asiáticas pudieran comunicarse, porque para bien o para mal, por supuesto, el español fue una imposición. Todo hay que ser crítico con toda la historia colonial con respecto a España, pero el español permitió o fue una herramienta común para poder comunicar comunidades que tienen una lengua particular, un dialecto. En el caso de Internet, yo hago esa comparación que me parece interesante. ¿Cuáles son las lenguas francas? ¿Qué se está viviendo? ¿Qué está pasando? Es como los mexicanos que están en Estados Unidos. Va a llegar un momento en que allí el español va a arrasar. Eso es un fenómeno impresionante, ¿no? El tema de la inmigración, y es también muy interesante en cuanto al ciberespacio. Cómo están utilizando las redes para crear su universo, su español, y bueno, también transformando el español, que no es un español, es una mezcla, ¿no?, de incorporación de otros términos, algo enriquecedor, que tampoco nos vamos a poner puristas, de decir es que el español era el castellano de Castilla y ya está, no, el castellano evoluciona, y afortunadamente en América Latina hay tanta diversidad de españoles que eso es todo un logro, y es patrimonio, diríamos, es patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, sí que me parece interesante que, bueno, pues sabemos todos, es el inglés, es la vértebra, es el lenguaje de transmisión de contenidos, de páginas web mayoritaria. En segundo lugar está chino, es también otra obviedad por el número de habitantes que habitan, está claro, ¿no? Y el chino es realmente también una lengua franca. Luego tenemos el español, que bueno, ocupa el tercer lugar, que está bastante bien, realmente es nuestra lengua. El japonés, el portugués, el alemán, el árabe, fijaros que no tiene un puesto muy alto, no hay acceso a Internet, en esto sí que tiene una relación, en cuanto también al acceso a Internet, en cuanto a la creación de páginas web, en cuanto a la participación, la interacción, y luego estaría el francés. Ahí es algo que me llama la atención. Fijaros que Francia ha sido también una lengua franca, el francés, y se ha quedado relegado. Ahí, como quien dice, ha triunfado el español, como nuestra lengua para utilizar el Internet. En francés se ha quedado relegado, ya no es una lengua imperial, incluso en España ya no se habla, o sea, se ha dejado como para el lenguaje diplomático, pero ha ido en descenso. Eso es importante, ver las lenguas que hacen realmente imperio, porque eso es también colonización del pensamiento. Vamos a ser críticos. Se coloniza el pensamiento según la lengua configura el pensamiento, la cultura. La cibercultura sería como la herramienta. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Vamos a ver un poquito las características de esa... ya hemos visto las fronteras, la ilimitada capacidad de información, que no sería frontera en cuanto al ciberespacio, hemos visto las fronteras de acceso a Internet, hemos visto las fronteras en cuanto al lenguaje, y ahora vamos a ver un poquito cuáles son las características de esa civilización digital, que me gusta enmarcarlo con ese término, para describir lo que es el nuevo ecosistema informativo. Diríamos que la civilización digital se constituye como un archipiélago